When I tried to kick him, I just put halfway his feet in my face. And they stopped there, my pose. They asked me, how is it? Las hazañas de Bruce Lee son tan asombrosas que podrías pensar que salieron directamente de un cómic de superhéroes, pero son totalmente reales. Desde su famoso golpe de 1 pulgar de distancia hasta el momento en que pateó una bolsa de 135 kilogramos como si nada, Bruce rompió todos los límites que pensábamos conocer. Si las cámaras no hubieran capturado estos momentos épicos, nadie creería que sucedieron. ¿Listo para ver la prueba increíble que convirtió a Bruce Lee en una leyenda? Prepárate, porque cada una de estas historias te dejará boquiabierto. El golpe de 1 pulgar. El famoso golpe de 1 pulgar de Bruce Lee es un ejemplo perfecto de cómo la fuerza bruta puede parecer casi mágica cuando se combina con técnica, velocidad y enfoque. A primera vista, podrías pensar que no hay forma de que una persona pueda generar suficiente fuerza para derribar a alguien con solo 1 pulgar de distancia. Sin embargo, Bruce Lee lo hacía parecer fácil en varias ocasiones. Mientras muchos artistas marciales dependen de movimientos grandes y exagerados para generar fuerza, Lee creía que la verdadera eficiencia venía de comprimir el golpe en el espacio más pequeño posible, y luego liberar toda esa energía en una explosión. Para hacer que su golpe de 1 pulgar fuera tan efectivo, Bruce Lee usaba toda una cadena de movimientos que comenzaba en sus piernas. Plantaba los pies firmemente, dejando que el suelo actuara como una base sólida. Luego, empujaba a través de sus piernas, transfería esa energía a sus caderas, luego al torso y finalmente al brazo y el puño. Cada parte de su cuerpo se movía en rápida sucesión. Debido a que condensaba este movimiento en milisegundos, el golpe era repentino y extremadamente potente. Los observadores a menudo lo describían como si una descarga de electricidad hubiera atravesado al objetivo. Otro factor esencial en el golpe de 1 pulgar de Lee era su increíble velocidad. Las cámaras de cine antiguas a menudo no lograban capturar todo el movimiento de sus golpes porque él se movía más rápido que 24 cuadros por segundo. Lee tenía que ralentizarse en el set solo para que los directores pudieran mostrarle al público lo que realmente estaba haciendo. Fuera de cámara, podía liberar un golpe en un abrir y cerrar de ojos, dejando a sus compañeros de entrenamiento momentáneamente atónitos o incluso enviándolos volando hacia una silla. El fondo de Bruce Lee en Wing Chun jugó un papel importante en la perfección de su golpe de 1 pulgar. Wing Chun se especializa en técnicas directas de corta distancia. Al modificar un movimiento de corto alcance existente, Lee lo refinó hasta convertirlo en algo verdaderamente extraordinario. Experimentó con diferentes posturas y ángulos, buscando generar la máxima fuerza en la menor distancia posible. El resultado final fue un golpe aparentemente imposible que dejaba asombrados a los públicos cada vez que lo demostraba en público. El golpe de 1 pulgar también reflejaba la filosofía central de Lee: simplicidad y claridad. Creía en eliminar los movimientos innecesarios y aprovechar la esencia de cada técnica. Según quienes lo vieron en persona, el golpe no se trataba de fuerza bruta, sino de fluidez, alineación y coordinación total del cuerpo. Por eso, décadas después, la mera mención del golpe de 1 pulgar de Bruce Lee sigue cautivando a artistas marciales y fanáticos por igual. Sigue siendo un testamento duradero de cómo la maestría en técnica y velocidad relámpago pueden superar los límites habituales del poder humano, fuerza y condición sobrehumana. Bruce Lee no solo era un artista marcial talentoso, también era conocido por mostrar lo que muchos consideraban fuerza y condición física sobrehumanas. A pesar de pesar alrededor de 140 libras en su pico, las hazañas de fuerza de Lee dejaban asombrados incluso a los mejores atletas. Por ejemplo, hay historias de él pateando una bolsa pesada de 135 kilogramos varios pies en el aire, una tarea que sería aterradora para alguien del doble de su tamaño. Las bolsas de golpe ordinarias resultaban demasiado débiles bajo sus golpes.
por lo que tuvo que recurrir a bolsas extra pesadas que no se desgarraran después de unos pocos golpes fuertes. Una de las demostraciones más legendarias de Lee fueron las flexiones con 2 dedos. La mayoría de las personas luchan por hacer unas pocas flexiones normales. Sin embargo, Bruce Lee podía soportar todo su cuerpo con solo una mano y 2 dedos extendidos. Se decía que hacía cientos de estas flexiones con 2 dedos en una sola sesión, e incluso lograba hacer flexiones con un solo dedo en algunas ocasiones. Los récords mundiales Guinness reconocieron sus flexiones con los dedos como verdaderamente extraordinarias, y muchos lo han intentado, pero pocos se acercan a sus números. Además de sus hazañas únicas, la condición general de Lee no tenía comparación. Creía firmemente en mantener un alto nivel de acondicionamiento cardiovascular, corriendo largas distancias varias veces a la semana, alternando con largos paseos en bicicleta o intensos entrenamientos con la cuerda en otros días. Esto le ayudó a desarrollar resistencia que combinaba perfectamente con su poder explosivo. También dedicaba innumerables horas a fortalecer su core, realizando ejercicios como la infame bandera del dragón, que muchos entusiastas de la fuerza siguen practicando hoy en día. Sin embargo, no solo era la destreza física bruta lo que diferenciaba a Bruce Lee, sino cómo combinaba fuerza con velocidad y precisión. Los equipos de filmación a menudo tenían problemas para capturar sus patadas y golpes velocísimos en cámara, lo que lo obligaba a ralentizarse para que el público pudiera ver sus movimientos. Aún más impresionante es que sus movimientos mantenían el mismo impacto devastador cuando reducía intencionalmente su velocidad. Esta combinación de rapidez incomparable, técnica poderosa y pura fuerza física fue lo que hizo que Lee pareciera casi sobrehumano para aquellos que lo vieron en persona. En última instancia, el enfoque de Bruce Lee hacia el entrenamiento iba más allá de simples ejercicios físicos. Adoptó un enfoque holístico, trabajando en su flexibilidad, reflejos y disciplina mental. Su deseo de perfeccionar tanto el cuerpo como la mente lo llevó a establecer los más altos estándares para los artistas marciales. No es de extrañar que tantas personas, tanto luchadores como fanáticos, sigan citando a Bruce Lee como una inspiración para superar los límites de la fuerza y el acondicionamiento humano. Filosofía multidisciplinaria de las artes marciales. El legado de Bruce Lee va mucho más allá de patadas llamativas o puñetazos poderosos. También fue un pensador profundo que revolucionó las artes marciales con su enfoque abierto y multidisciplinario. En una época en la que muchas escuelas enseñaban formas rígidas e insistían en apegarse a un solo estilo, Lee creía que el mejor luchador debía fluir y adaptarse en lugar de quedar atrapado por reglas o tradiciones. Su famosa frase, «Sé agua, amigo mío», resume esta idea. Enseñaba que el agua toma la forma del recipiente que la contiene, fluyendo alrededor o a través de cualquier obstáculo. El viaje de Lee en las artes marciales comenzó con el Wing Chun bajo la tutela del gran maestro Ip Man, lo que le dio una base sólida en defensa a corta distancia. Pero en lugar de limitarse, estudió una variedad de estilos de combate, incluyendo boxeo, esgrima y lucha. Integró lecciones prácticas de cada disciplina en lo que eventualmente llamó Jeet Kune Do, o el camino del puño interceptador. En lugar de crear otro estilo tradicional, Lee veía el Jeet Kune Do como una filosofía de combate que priorizaba la directitud, eficiencia y adaptabilidad. Uno de los conceptos centrales en el Jeet Kune Do era interceptar el movimiento del oponente. Lee creía que, en cuanto alguien intentaba atacar, creaba una oportunidad para ser detenido en pleno movimiento. Inspirado en la esgrima, utilizaba la idea de bloquear y golpear al mismo tiempo, un concepto que a menudo faltaba en el Kung Fu clásico. También incorporó técnicas de lucha y judo, valorando el control del oponente tanto de pie como en el suelo. Este enfoque abierto al grappling era altamente inusual en los años 60 y es visto por muchos como un precursor de las artes marciales mixtas, MMA, modernas. Crucialmente,
Lee alentaba a los luchadores a explorar todo lo que pudiera ayudarlos a mejorar. No soportaba la devoción ciega a patrones establecidos, instando a los artistas marciales a absorber lo útil, descartar lo inútil. Esto podía significar combinar un puñetazo clásico de kung fu con un jab de boxeo, o utilizar una llave de judo para terminar una pelea rápidamente. Al aceptar nuevas ideas, los estudiantes de Lee aprendían a manejar una gran variedad de escenarios, ya fuera enfrentándose a un luchador de corta distancia, a un pateador alto o a un experto en agarres. Tal vez la mayor influencia filosófica de Lee radica en su énfasis en la autoexpresión. Enseñaba que cada luchador es único y debe descubrir su propio estilo, en lugar de copiar ciegamente a un maestro. Estas ideas transformaron la forma en que el mundo veía las artes marciales, convirtiendo a Bruce Lee en una figura perdurable que sigue inspirando a luchadores de MMA, boxeo, kickboxing y más allá. Habilidades de combate en la vida real. A pesar de su fama como estrella de cine, Bruce Lee no era solo un luchador de pantalla. Relatos de amigos, alumnos e incluso oponentes revelan que era igual de formidable en combate real. Uno de los ejemplos más citados es su exhibición de sparring en 1967 en California. Aunque fue una demostración amistosa, las imágenes muestran a Lee esquivando fluidamente cada ataque entrante mientras lanzaba golpes limpios con precisión quirúrgica. La velocidad y exactitud de sus movimientos dejaban claro que no era solo un actor fingiendo pelear, sino un verdadero maestro del combate. A lo largo de su corta vida, Lee tuvo varios combates privados que se convirtieron en parte de su leyenda. Algunas de estas peleas ocurrieron en habitaciones cerradas, sin cámaras ni grandes multitudes. Se enfrentó a oponentes de diversos estilos, a veces teniendo que demostrar su valía ante críticos que afirmaban que el kung fu chino era demasiado suave en comparación con el karate u otras disciplinas. En un famoso incidente, un artista marcial japonés desafió la afirmación de Lee de que el kung fu precedía al karate. Según testigos, Lee tardó solo unos segundos en derribar a su rival con una poderosa patada en la cara. Otra historia bien conocida es el enfrentamiento con Wong Jackman en los años 60. Dependiendo de quién lo cuente, los detalles varían, pero la esposa de Lee, Linda, recordó que la pelea terminó rápidamente, con Lee dominando el intercambio. Esta necesidad de defenderse con confianza incluso en combates no oficiales reflejaba su creencia de que las artes marciales debían probarse en condiciones realistas. Lee veía las competencias formales, que a menudo restringían ciertos golpes o técnicas, como menos auténticas. Quería ver qué era verdaderamente efectivo cuando las reglas eran mínimas. La disposición de Lee para adaptarse también fue clave en su éxito en peleas reales. Al extraer ideas del boxeo, el Wing Chun, la esgrima y la lucha, rara vez era sorprendido por un estilo en particular. No era ajeno al grappling, habiendo aprendido de expertos en judo e incorporando llaves de brazo, estrangulaciones y derribos en su repertorio. Incluso en escenarios caóticos como peleas callejeras, el entrenamiento de Lee aseguraba que estuviera preparado para cualquier situación. Muchos luchadores actuales citan a Bruce Lee como la razón por la que se iniciaron en las artes marciales. Destacan su efectividad en el mundo real, no solo su atractivo cinematográfico. Incluso décadas después de su fallecimiento, los relatos sobre las habilidades de combate de Bruce Lee siguen generando debate. ¿Fue realmente imparable? Tal vez nunca lo sabremos con certeza, pero las evidencias sugieren que sus habilidades eran tan extraordinarias como las legendarias escenas de lucha que lo convirtieron en un ícono eterno. Dominio del nunchaku y otras armas. Bruce Lee no comenzó su camino en las artes marciales con una pasión por el nunchaku. De hecho, en un principio los consideraba inútiles y torpes. Sin embargo, su percepción cambió cuando su amigo y compañero de entrenamiento, Danny Nosanto, lo convenció de darles una oportunidad real. Solo unos meses después, Bruce ya manejaba el nunchaku como si hubiera practicado con ellos durante años, convirtiéndolos en un elemento icónico de su identidad cinematográfica.
Antes de que Lee los llevara al estrellato en películas como Fist of Fury, el nunchaku era conocido solo en un pequeño círculo de artistas marciales. Habían existido durante siglos, pero rara vez aparecían en películas de gran audiencia, especialmente en Occidente. La maestría de Lee con estas armas no se basaba únicamente en la fuerza bruta. Combinaba precisión, sincronización y fluidez en sus movimientos, controlando los nunchakus de una manera que dejaba atónitos a los espectadores. En lugar de agitarlos al azar, los utilizaba como una extensión natural de sus brazos, transfiriendo la energía de su cuerpo a cada giro. Uno de los ejemplos más claros de su destreza en pantalla se puede ver en Game of Death, donde Lee se enfrenta al propio Dan Inosanto. Aunque Bruce falleció antes de que la película se completara, las escenas que existen muestran ataques relámpago y transiciones fluidas entre defensa y ataque. Su mayor secreto residía en la combinación de una base sólida en artes marciales, fundamentada en Wing Chun, boxeo y otras disciplinas, con una mentalidad abierta a la experimentación. Fuera del cine, la habilidad de Bruce con el nunchaku también se manifestaba en actos sorprendentes. Se cuentan historias de él golpeando pelotas de ping-pong e incluso ganando rallies enteros usando solo nunchakus. Estos relatos subrayan el equilibrio, los reflejos y la resistencia necesarios para manejar un arma tan impredecible. Cualquier error o duda podía hacer que se volviera en contra de su usuario. Sin embargo, en manos de Lee, el nunchaku parecía moverse con total naturalidad, como si estuviera impulsado por fuerzas invisibles. Eventualmente, Bruce Lee desató un auge mundial en el interés por el nunchaku. Para muchas escuelas de artes marciales y producciones cinematográficas, se convirtió en el arma cool por excelencia. Al mismo tiempo, inspiró a innumerables personas a intentar los movimientos giratorios que veían en sus películas, aunque pocos alcanzaron su nivel de dominio. Hoy en día, el nunchaku sigue asociado con la imagen de Bruce Lee, ya que tomó un arma centenaria y la elevó al estatus de leyenda de la cultura pop. Demasiado rápido para las cámaras. Los golpes y patadas de Bruce Lee eran tan veloces que los cineastas de las décadas de 1960 y 1970 no podían captarlos adecuadamente en cámara. Cuando interpretó a Kato en The Green Hornet, el equipo de producción pronto se dio cuenta de que sus movimientos aparecían como un borrón en la película. La mayoría de las cámaras de la época grababan a 24 cuadros por segundo, lo cual no era suficiente para capturar su velocidad sin convertirla en una imagen confusa. Al principio, los directores le pidieron que redujera su ritmo. Imaginen ser tan rápido que el público no pudiera ver lo que estabas haciendo. Mientras que para otros hubiera sido difícil ajustar su estilo de pelea, Bruce logró que sus movimientos fueran más visibles sin perder su intensidad característica. Sus golpes siguieron viéndose nítidos, permitiendo a la audiencia apreciar la diferencia entre su técnica y la coreografía de peleas convencional. Sin embargo, Lee no estaba del todo satisfecho con frenar su velocidad natural. Sabía que gran parte de su atractivo radicaba en su explosiva capacidad de ataque. Para películas como The Big Boss, Fist of Fury y Enter the Dragon, Lee encontró soluciones. A veces filmaba escenas de pelea a una mayor velocidad de fotogramas, lo que permitía capturar mejor la rapidez de sus golpes y patadas. Este enfoque dio lugar a algunas de las secuencias más memorables del cine de artes marciales, mostrando una energía cruda que dejó al público sin palabras. Algunos camarógrafos incluso confesaron que nunca antes habían trabajado con alguien que requiriera ajustes tan drásticos en la configuración de la cámara. Su velocidad contribuyó a su leyenda. Circularon rumores de que podía lanzar múltiples golpes en un solo segundo, o que era capaz de quitarle una moneda a alguien de la mano antes de que pudiera cerrarla. Aunque algunas de estas historias pueden estar exageradas, numerosos testimonios y grabaciones confirman que Bruce Lee operaba en un nivel de rapidez superior. Curiosamente, su velocidad no se limitaba a sus puños y piernas. Su juego de pies, movimientos corporales y esquivas eran igual de rápidos,
lo que lo hacía casi intocable. Durante demostraciones, Lee evitaba ataques con la precisión de un torero eludiendo a un toro. Combinaba esta agilidad con un control absoluto, pudiendo detener un golpe a solo centímetros del rostro de alguien sin hacerle daño, a menos que fuera su intención. Un régimen de entrenamiento riguroso. Las hazañas extraordinarias de Bruce Lee no fueron cuestión de suerte o talento natural. Fueron el resultado de un régimen de entrenamiento extremadamente exigente que abarcaba cardio, fuerza, flexibilidad y ejercicios técnicos. Creía que un artista marcial debía estar preparado para cualquier situación, por lo que se empujaba hasta el límite absoluto. Aunque pesaba apenas 140 libras, su condición física le permitía alcanzar niveles de velocidad y potencia comparables a los mejores del mundo. Dominio del nunchaku y otras armas. Bruce Lee no comenzó su viaje en las artes marciales con un amor por el nunchaku. De hecho, en un principio los consideró inútiles y torpes. Sin embargo, su perspectiva cambió cuando su amigo y compañero de entrenamiento, Dan Inosanto, lo persuadió para que les diera una oportunidad real. Solo unos meses después, Bruce ya manejaba el nunchaku como si hubiera estado practicando durante años, y pronto se convirtieron en una parte esencial de su identidad cinematográfica. Antes de que Lee los popularizara en películas como Fist of Fury, los nunchaku solo eran conocidos dentro de un pequeño círculo de artistas marciales. Existían desde hacía siglos, pero rara vez aparecían en películas convencionales, especialmente en Occidente. El dominio de Lee sobre estas armas no se basaba únicamente en la fuerza bruta. Combinaba precisión, sincronización y fluidez de movimiento para controlar los bastones oscilantes de una manera que dejaba atónitos a los espectadores. En lugar de agitarlos sin rumbo, los trataba como una extensión natural de sus propios brazos, transfiriendo la energía de su cuerpo directamente a cada rotación. Uno de los ejemplos más claros de su habilidad en pantalla se puede ver en Game of Death, donde Lee se enfrenta al propio Dan Inosanto. Aunque Bruce falleció trágicamente antes de que la película se completara, las escenas que quedaron muestran golpes relámpago y transiciones fluidas entre ataque y defensa. Su mayor secreto radicaba en combinar la sólida base de su entrenamiento, enraizado en el Wing Chun, el boxeo y otras disciplinas, con una mentalidad abierta hacia la experimentación. Exploraba cada ángulo del combate, desde las técnicas cuerpo a cuerpo hasta armas poco convencionales, siempre buscando nuevas formas de mejorar. Fuera del set, el talento de Bruce con el nunchaku se extendía a sorprendentes demostraciones de destreza. Se cuentan historias de él golpeando pelotas de ping-pong e incluso ganando rallies con solo el nunchaku. Estas anécdotas resaltan el equilibrio, los reflejos y la resistencia necesarios para manejar un arma tan impredecible. Cualquier error o vacilación podía hacer que se volviera contra su usuario. Sin embargo, en manos de Lee, el nunchaku parecía moverse con facilidad, como si estuviera controlado por hilos invisibles. Con el tiempo, la influencia de Bruce Lee provocó un aumento en el interés por los nunchaku en todo el mundo. Para muchas escuelas de artes marciales y producciones cinematográficas, se convirtieron en el arma cool por excelencia. Al mismo tiempo, inspiró a innumerables principiantes a intentar los movimientos que veían en las películas, aunque pocos alcanzaron su nivel de maestría. Hoy en día, los nunchaku siguen siendo ampliamente asociados con las audaces actuaciones de Bruce Lee, quien tomó un arma centenaria y la convirtió en un ícono de la cultura pop. Sigue siendo uno de los símbolos más claros de su creatividad, destreza y búsqueda incansable de la innovación en las artes marciales. Demasiado rápido para las cámaras. Los golpes y patadas de Bruce Lee eran tan veloces que los cineastas de las décadas de 1960 y 1970 no podían capturarlos adecuadamente en cámara. Cuando interpretó a Kato en The Green Hornet, el equipo de producción rápidamente se dio cuenta de que sus movimientos literalmente se volvían borrosos en la película.
La mayoría de las cámaras de la época grababan a 24 cuadros por segundo, lo que no era suficiente para mostrar su velocidad sin convertirla en una mancha confusa. Al principio, los directores le pidieron que se ralentizara. Imagínate ser tan rápido que el público no pudiera ver lo que estabas haciendo. Mientras que otros podrían haber tenido dificultades para pelear a una velocidad más baja, Bruce hizo que sus movimientos parecieran naturales sin perder intensidad. Sus golpes seguían siendo nítidos y el público pudo apreciar lo que lo diferenciaba de las coreografías de lucha convencionales. Aún así, Lee no estaba satisfecho con la idea de reducir su velocidad natural, pues sabía que gran parte de su encanto radicaba en su capacidad explosiva y casi sobrehumana. Para cuando trabajó en películas como The Big Boss, Fist of Fury y Enter the Dragon, Lee encontró diferentes soluciones. A veces, filmaba escenas de combate a una velocidad de cuadros más alta, permitiendo que la cámara capturara con mayor precisión sus rápidas patadas y golpes. Esta técnica resultó en algunas de las secuencias más memorables del cine de artes marciales, mostrando una energía pura que dejaba sin palabras al público. En ciertos relatos detrás de cámaras, los cinematógrafos confesaron que nunca habían trabajado con alguien que los obligara a ajustar tanto la configuración de la cámara. Su velocidad alimentó la leyenda de Bruce Lee. Se rumoraba que podía dar múltiples golpes en un solo segundo o que era capaz de arrebatar monedas de la mano de alguien antes de que pudiera cerrar los dedos. Aunque algunas de estas historias pueden estar exageradas, existen suficientes testimonios y grabaciones que confirman que Bruce Lee realmente operaba a un nivel de rapidez diferente. Curiosamente, su velocidad no se limitaba solo a sus brazos y piernas. Su juego de pies, movimientos corporales y desplazamientos de cabeza eran igualmente rápidos, lo que lo hacía casi intocable. Durante demostraciones, esquivaba golpes entrantes con facilidad, como un torero evitando a un toro. Combinaba esa velocidad relámpago con un control absoluto, de modo que podía detener un golpe a centímetros del rostro de alguien sin lastimarlo, a menos que así lo quisiera. Un régimen de entrenamiento riguroso. Los extraordinarios logros de Bruce Lee no fueron cuestión de suerte o talento innato. Fueron el resultado de un régimen de entrenamiento extenuante que abarcaba cardio, fuerza, flexibilidad y técnicas marciales. Creía que un artista marcial debía estar preparado para cualquier escenario, por lo que se exigía al máximo. Aunque pesaba solo alrededor de 63 kilogramos, 140 libras, su condición física le permitía tener una velocidad y potencia de clase mundial. Su rutina diaria comenzaba con un entrenamiento cardiovascular intenso. Era conocido por correr entre 3 y 10 kilómetros en días alternos, incorporando intervalos de velocidad para mejorar su explosividad. Cuando no corría, montaba bicicleta por largas distancias o realizaba sesiones intensas de cuerda. Para él, el cardio era la base de toda pelea. Si no podías mantener tu energía, tus técnicas y reflejos se desvanecerían rápidamente en un combate real. Después venía el entrenamiento de fuerza. Aunque no le gustaba el fisicoculturismo tradicional, levantaba pesas para desarrollar músculos funcionales. Adaptaba ejercicios como sentadillas, press de banca y curls para mejorar su preparación para el combate en lugar de enfocarse en ganar volumen. Además, realizaba rutinas con su propio peso corporal que se volvieron legendarias. Se dice que podía hacer cientos de flexiones, a veces usando solo 2 dedos, y dominaba las dominadas con un solo brazo. Para él, la verdadera fuerza consistía en poder aplicarla en diferentes ángulos, distancias y movimientos. La flexibilidad era otro pilar fundamental. Bruce se estiraba constantemente, lo que le permitía lanzar patadas altas que parecían imposibles para alguien de su estatura promedio. Dedicaba tiempo a hacer splits, ejercicios de puente, rotaciones de hombros y flexiones profundas, asegurándose de que su cuerpo permaneciera ágil pero estable. Esto le permitía lanzar golpes desde ángulos impredecibles, sin forzar los músculos ni ralentizarse. Por supuesto, el entrenamiento en artes marciales era el núcleo de su programa. Practicaba combinaciones de puños en sacos pesados,
trabajaba en su juego de pies con sombra, hacía sparring con sus alumnos y perfeccionaba técnicas inspiradas en el Wing Chun, el boxeo y la esgrima. Su enfoque, que luego se conocería como Jeet Kune Do, sostenía que una persona debía entrenar para el combate real y la adaptación, en lugar de solo memorizar formas tradicionales. Joe Rogan, comentarista de la UFC y podcaster, a menudo atribuye a Bruce Lee el haber sentado las bases para la combinación de golpes y agarres que define las artes marciales mixtas, MMA. Rogan señala que, una vez que Bruce Lee expuso al público a una verdadera variedad de artes marciales, especialmente en películas como Enter the Dragon, los fanáticos comenzaron a esperar más realismo y técnicas crudas en las escenas de pelea. Pronto, los deportes de combate reales se pusieron al día con esta visión, lo que llevó al auge de las MMA, donde los luchadores se entrenan intensamente en disciplinas como la lucha, el jiu-jitsu brasileño, el muay thai y el boxeo. Más allá de los aspectos técnicos, Bruce Lee también influyó en la mentalidad de los peleadores. Promovía la disciplina mental, la autoconfianza y la evolución constante. Sus sesiones de entrenamiento eran famosas por su intensidad, combinando trabajo de velocidad, ejercicios de potencia y combates de práctica, todo diseñado para producir un guerrero completo y ágil. Este régimen alentó a los artistas marciales a verse a sí mismos como estudiantes perpetuos, siempre aprendiendo y perfeccionándose. Esa apertura a nuevos métodos es ahora un principio fundamental en cualquier gimnasio exitoso de MMA. Quizás igual de importante fue el cambio cultural que Lee provocó. Anteriormente, la idea de mezclar diferentes estilos de artes marciales era considerada un tabú o una dilución de un arte puro. Pero después de su fama global, la mentalidad colectiva del mundo marcial cambió. Como tributo a él, muchos peleadores de élite visten camisetas con su imagen o citan su filosofía. Incluso décadas después de su muerte, los principios de Lee siguen inspirando a los luchadores de MMA a ser más creativos, dinámicos y libres, confirmando que su influencia sigue siendo tan fuerte como siempre. El misterio de su muerte. La muerte de Bruce Lee el 20 de julio de 1973, a los 32 años, sigue siendo uno de los mayores misterios tanto en la cultura pop como en la historia de las artes marciales. Oficialmente, la causa fue registrada como edema cerebral, una inflamación del cerebro. Sin embargo, su repentino fallecimiento desató una tormenta de rumores, desde teorías sobre una reacción alérgica a analgésicos hasta especulaciones más extravagantes sobre venganza de la tríada o una maldición sobre la familia Lee. El hecho de que estuviera vibrante, aparentemente en su mejor forma, y a solo meses de alcanzar la cima de Hollywood, solo intensificó el misterio. Hace algunos años, el comentarista de la UFC y podcaster Joe Rogan reavivó el debate al destacar posibles pistas ocultas en informes médicos y testimonios de personas cercanas a Lee. Algunas teorías sugieren que factores como el agotamiento extremo, el sobreentrenamiento o el uso de ciertas sustancias pudieron haber jugado un papel. Otros apuntan a conspiraciones, especulando que individuos poderosos en la industria podrían haberse sentido amenazados por la creciente influencia y éxito de Lee. Estas conversaciones se ven aún más alimentadas por la inquietante coincidencia de la muerte de su hijo, Brandon Lee, en 1993, cuando fue accidentalmente disparado en el set de The Crow. La muerte prematura de padre e hijo añade otra capa de misterio y tragedia a la historia de la familia Lee. Si bien estas teorías siguen siendo especulativas, lo que es indiscutible es la continua fascinación por Bruce Lee. Fanáticos de todo el mundo aún lo lloran como un artista marcial inigualable, un filósofo y una estrella de cine cuyo potencial nunca llegó a realizarse por completo. Enter the Dragon, lanzada poco después de su muerte, cimentó su estatus como leyenda. Su película inconclusa, Game of Death, que incluía escenas con imágenes reales de su funeral, solo aumentó la sensación de pérdida.
Shannon Lee, hija de Bruce, ha trabajado incansablemente para honrar la memoria de su padre, desacreditando afirmaciones sensacionalistas y enfocándose en su filosofía más profunda. Ella enfatiza que la gente debería centrarse en sus logros en lugar de en las teorías de conspiración. Aún así, un aura de misterio sigue envolviendo cualquier mención de la muerte de Bruce Lee. Ya sea atribuida a una desgracia médica o a algo más oscuro, la dolorosa realidad es que el mundo perdió un ícono justo cuando estaba a punto de transformar la cultura pop para siempre.